Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a la primera clase del mes de abril. ¿Sí? Ahí, por favor, me esperan con sus tareas que aún me está quedando para revisar. Ya, esto de hoy, mañana, pasado, estoy terminando, así que mañana seguramente ya puedes visualizar, mañana y pasado, puedas ahí ver lo que has sacado de nota, ¿no? En tus exámenes y en tu tarea. Muy bien, para esta clase, primera clase del mes de abril, como lo acabo de mencionar hace un instante, tenemos el tema de triángulos. Muy bien, tú ya me conoces, profesor Giancarlo Camones, Camoncito para los amigos. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, tenemos un montón de cosas aquí en esta unidad diapositiva. Vamos con calma y explicamos una a una. A ver, lo siguiente aquí. Bueno, es una definición de triángulos que tú ya la vienes escuchando varios años, así que tienes una idea aquí ya. Y dice lo siguiente, es la figura geométrica compuesta por tres puntos no colineales. ¿De acuerdo? Cuando te hablan de puntos no colineales, se refiere que los puntos no están en una misma línea. ¿De acuerdo? Esos son no colineales. Por ejemplo, estos son colineales, ¿no? Aquí este punto, seguido de este otro, seguido de ese otro. Puntos colineales. Al ser no colineales, no deben pertenecer al mismo segmento, o a la misma línea, o a la misma recta. Deben estar en diferentes. Por ejemplo, aquí otro punto, y aquí otro punto más. ¿De acuerdo? Entonces, para estos puntos no colineales, que serían este, por ejemplo, él y él, ¿de acuerdo? Formamos un triángulo. Muy bien, ahí podemos formar un triángulo. Otro colorcito por aquí. Uno de estos dos puntos, o uno de estos dos puntos, siempre te das cuenta que se unen 2 a 2, ¿no? Los puntos que se unen son 2 a 2. Ahí está. Muy bien, entonces esos son puntos no colineales, los cuales me forman un triángulo. Justamente acá la teoría dice, no, y los respectivos segmentos de recta que los unen. Ahí está, nuestro de rojo serían los respectivos segmentos de recta que los están uniendo. Tres puntos no colineales y los respectivos segmentos de recta que los unen 2 a 2, como lo puedes apreciar ahí, ¿no? 2 a 2 se unen los segmentos, ¿no? Las porciones de recta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabemos cómo se construye un triángulo. A ver, ahora, tengo aquí cosas que tú debes ya saber, ¿no? Tú ya debes recordar también, si tú lo has visto desde pequeño el triángulo. Por ejemplo aquí, alfa, beta y tita. ¿Qué serían alfa, beta y tita del triángulo? ¿Qué serían ellos, chicos? A ver, por ahí en un audio, en el chat, alfa, beta y tita. Cuarto de secundaria, lo que tiene que saber ya que sería alfa, beta y tita, ¿no? Tiene que decirme ahí qué serían eso. Muy bien, ahí está en el chat. A ver, me estaba asustando ya. Ángulos internos, ¿no? Muy bien, ángulos internos o ángulos interiores. Muy bien, ahí están respondiendo en el chat. Eh, los vértices, no, no son los vértices. Ya, los valores que están aquí de alfa, beta y tita son ángulos, ¿sí? Recuerda como que caso anterior que hemos hecho ángulos, siempre a los ángulos que no conocemos usamos variables como son lo alfa, como son el alfa, el beta y el tita. Son variables para ángulos, ¿no? Entonces aquí ponemos lo mismo, variables de manera general que representan ángulos, ¿sí? Entonces alfa, beta son ángulos. Ahora, ¿dónde están? Están ubicados dentro del triángulo, por donde son ángulos interiores o internos. Como dice aquí, ¿no? Alfa, beta, ángulos internos. Internos o interiores, ¿de acuerdo? Y la suma de esos tres, ¿cuánto vale siempre? A ver, yo sé que lo estás pensando, así es, ¿no? Me lo has dicho mental. 180, me profe. Claro, propiedad básica de triángulo. La suma de sus tres ángulos interiores siempre resulta igual a 180. Muy bien. Ahora vamos con la idea del vértice que su compañera estaba adelantando. Entonces, para eso vamos a ver esta parte teórica, ¿no? A ver aquí, elementos del triángulo ABC. Muy bien, vamos a ver, rellenar los demás valores que tenemos en nuestro triángulo. ABC son los vértices, o sea, las letras que aparezcan en las esquinas del triángulo representarán a los vértices. Recordemos que vértices es el origen de un ángulo. Entonces, justamente ahí está el ángulo interior, también hay un ángulo exterior, ¿no? Entonces son aquí los vértices. Justamente en el cruce, ¿sí? En el cruce de dos rectas hay vértices. Ahí está. A, B y C. Vértices del triángulo ahora, ya que la figura que he formado es un triángulo. Ahora, tengo AB con una rayita encima. ¿Esto qué se refiere? Se refiere al segmento. ¿De acuerdo? AB con una línea encima se refiere al segmento. ¿Qué segmento sería? AB. Desde el punto A hasta el punto B, ese segmento se refiere a esta notación. AB con rayita arriba. Muy bien. AB, BC y AC. Hay tres segmentos. Ahora, para el triángulo se le van a conocer como sus lados, lados del triángulo, ¿sí? Es el nombre que van a tener ahora esos segmentos. Muy bien, se llaman ahora lados, ¿no? Entre la figura del triángulo tenemos ya la presencia de lados. ¿Quiénes son? Las rectas que van de un vértice a otro.
o de un punto a otro el segmento. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué sería A minúscula, B minúscula y C minúscula? ¿Qué representa esto? Las longitudes, ¿no? Los valores, las cantidades numéricas. Acá te pueden poner un 7, un 12, un 20. Esos valores numéricos que representan a la longitud, ¿de acuerdo? Eso es aquí justamente A, B y C, ¿no? La longitud de los lados, sus valores numéricos. Muy bien. Ya hablamos de alfa, beta y tita, que son los ángulos internos. Y aquí finalmente X, Y y Z. ¿Qué son X, Y y Z? A ver, aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Estos también son importantes, ¿ya? Porque debemos recordar quiénes son los ángulos exteriores en un triángulo. Hay que tenerlo claro esto para luego seguir avanzando también en los demás problemas. Así como lo hemos hecho en rectas paralelas. Tenemos que darnos cuenta bien ahí quién asumía de interior, ¿no? ¿Quién es ángulo interior? ¿Quién es ángulo exterior? Justamente te expliqué rápidamente en la clase pasada, cuando vimos triángulos dentro de las paralelas, la suma de dos ángulos interiores generaba un ángulo exterior. Entonces, también para tenerlo claro, ¿no? ¿Quién es ese ángulo exterior? Acá, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí. Completar acá. Ahí está. Estoy completando esta recta para poder dibujar acá un ángulo más. Mira, vamos a ubicar aquí un ángulo más. Acá le voy a poner a este ángulo. Le voy a poner el valor de, no sé, a ver qué le pongo. W, pues. Ahí está, W. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí, ¿quién sería el ángulo exterior? ¿Y o W? ¿Quién sería el ángulo exterior? A ver, recuerdo lo que te dije en la clase pasada, ¿no? ¿Quién sería el exterior? ¿W o Y? Muy bien, ¿alguien por ahí? Rápidamente me puede decir quién sería el ángulo exterior. A ver en el chat. ¿W o Y? Y, profesor. Muy bien. Alexandra García me dice Y, profe. Claro, ¿no? Recordemos, te dije la clase pasada, del ángulo interior, el que está al costadito, es el ángulo exterior, ¿no? Del interior, ¿qué falta? El de afuera, te decía yo, ¿no? Entonces acá, el ángulo interior, el que está al costadito, ¿no? El que está pegado a él, es el ángulo exterior para el triángulo, ¿de acuerdo? Siempre el que está pegado es el ángulo exterior. Puede estar aquí o puede estar acá también, ¿no? De este lado, ¿ya? Igual, lo voy a escribir aquí. Él también sería Y. ¿Por qué sería Y, profesor? Ah, mira aquí. Tengo el cruce de dos rectas, clase pasada. En el cruce de dos rectas, siempre se cumple que los ángulos opuestos por el vértice, justamente el punto que hace el corte, siempre son iguales, ¿no? Entonces acá tenemos a beta, entonces aquí arriba W es beta, ¿no? W es beta. Entonces no es un ángulo exterior, es el interior que ha sido reflejado hacia afuera. Aquí al costado tenemos la aparición de Y, que sí es ángulo exterior, ¿no? Porque el interior es beta, entonces el exterior es el que está al costado. ¿Ya? No lo olvides. El exterior es el que está al costado del interior. Entonces, por eso él sí era exterior. Ahora, por opuesto por el vértice, nos damos cuenta que Y puede estar del lado izquierdo o también puede estar del lado derecho, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ahí para que lo recuerdes. Siempre el exterior es del interior, está el interior, el que está al costado y afuera, ¿no? El que está al costadito. Acuérdate así, ¿no? Del interior, el de afuera es el costado. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Para que nadie se equivoque ahí con interior y exterior. Y recordemos también de una vez su propiedad, ¿no? La suma de los tres ángulos exteriores, ¿cuánto vale eso? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo? ¿Cuánto vale? A ver en el chat rápidamente. 360. De 160, ¿no? Muy bien, se animan con el micro también, perfecto. Muy bien en el audio. 360, excelente, eso es, ¿no? Ahí tenemos cosas básicas que uno ya de cuarto secundaria tiene que manejar, ¿no? Estas partidas ya como que recordar lo mismo, ¿ya? Muy bien, ahora, notación, ¿no? Una forma en la que tú lo puedes encontrar en los textos, en los problemas, triángulo, ahí está, tú lo vas a apreciar el dibujo de triángulo o lo van a escribir, ¿no? Aquí han querido ser rigurosos con la lectura, le han puesto triángulo de vértices ABC. Vértices, sabes que son las esquinas, ¿no? Los puntos que forman el triángulo, esos son los vértices. Los puntitos que forman el triángulo son los vértices. ¿Verdad? Quiero ser rigurosos, se lee triángulo de vértices ABC, pero para nosotros, sabemos acá de frente, el triángulo ABC, de frente nada más, triángulo ABC. Muy bien, entonces acá unas cuantas observaciones adicionales al tema. Aquí hacemos la aparición de semiperímetro. ¿Por qué? Porque a veces aprovecho esto, ¿no? Tú sabes que perímetro le ponen 2P. Así que me voy a alejar un poquito de la clase tal vez. Esto es conocido como perímetro, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le ponen 2P perímetro? Porque existe el semiperímetro. Entonces, para poder hacer este semiperímetro,
tenemos que ubicar al perímetro como un 2P, para luego poder hacer la representación. Cuando tú veas P en los problemas, se refiere al semiperímetro. Para eso es. Porque hay propiedades que se cumplen con semiperímetro dentro de la geometría, para hallar alturas, para hallar áreas. Entonces se usa el semiperímetro. Por lo tanto, esta notación de 2P y P. Pues aquí lo puedes apreciar, ¿no? P, ¿a qué es igual? Bueno, la suma de los lados, en este caso del triángulo, sería la suma de sus tres lados entre 2, ¿no? Lo que representa el semiperímetro. Muy bien, aprovechamos ahí el triángulo y hacer también el recuerdo de qué cosa es perímetro, ¿no? 2P. Por eso que semiperímetro se le pone P. Ya, ahí está. Por eso que, ¿por qué, profesor? Esto me equivoco, ¿no? ¿Por qué él no es perímetro, profesor? Porque existe el semiperímetro, por eso. Entonces, como existe, tienen que ponerle 2P para que no equivoquen los problemas, porque hay fórmulas que llevan este valor de P nada más. Y tienes que recordar que es la suma de los lados de un triángulo, por ejemplo, porque pueden haber semiperímetro en un cuadrado también, ¿no? Puede ser en un rectángulo, semiperímetro puede darse, pero para las propiedades que tú vas a aplicar más adelante en áreas, en alturas, es con respecto a triángulos, mayormente. Entonces, semiperímetro de un triángulo, la suma de sus tres lados entre 2. Muy bien, listo. Y que también aprovechen colocar esta otra observación en cuanto a polígonos, ¿no? Aún no tocamos ese tema, pero vamos a llegar al tema de polígonos. El triángulo es el polígono de menor cantidad de lados. Recordemos aquí que un polígono es formado por lados, ¿de acuerdo? Lados que cierran una figura, ¿no? Que cierran una figura. Entonces, el menor polígono es el triángulo, porque con dos lados no se cierra figura, ¿no? Ahí no puedo cerrar ninguna figura. Tengo que tener tres lados como mínimo para poder cerrar una figura. Entonces, al triángulo se le considera el polígono de menor lado. Bien, entonces ahí están unas cuantas cositas para recordar. Ahora sí, vamos al tema en sí, correspondencia y desigualdad triangular. Muy bien, eso sí, es netamente del tema. ¿Cuándo utilizarás la correspondencia y la desigualdad triangular? Bueno, a veces tú lo usas y no te das ni cuenta cuando dibujas. En correspondencia se refiere a lo siguiente. Siempre, siempre se ha cumplido en la realidad, y eso se refleja en el papel, que cuando tú tienes un ángulo que es bastante amplio, bastante grande, el lado que está al frente de él también llega a ser el mayor de los lados del triángulo, ¿sí? Eso siempre se va a cumplir. Para el ángulo mayor, siempre el que está al frente será el lado mayor. Ahora, aprovechenme acá en decir, ¿no? La relación que hay en triángulos siempre es entre ángulo y lado, no entre ángulo y ángulo, ¿ya? Porque va a haber más adelante en el caso de congruencia, semejanza, te digan, ¿no? ¿Quién está al frente de alfa? Algunos me dicen, tita, no, la relación es entre ángulo y lado. ¿Quién está al frente de alfa? Bueno, así que te lo digo ahora y espero que no te olvides nunca. Vamos a llegar a esa parte donde asociemos ángulo con lado, porque es la representación ante los triángulos, ¿ya? Siempre se asocian ángulo con lado. ¿Muy bien? Entonces acá en la correspondencia dice, ¿no? A un mayor ángulo interior, ojo, sin los interiores nada más los que van a hacer la proporción, se opone un lado mayor, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿no? Al menor será el lado menor. Entonces aquí alfa estamos asociando para el problema, para nuestra parte teórica, que sería el mayor. Entonces si alfa es el mayor, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto que beta le sigue a alfa. Entonces, ¿a beta quién se lo pone? A beta se le está poniendo B. Entonces, con respecto a los lados, primero irá A B. y luego irá B, ¿no? Efectivamente. B. Ahí está. En el segundo lugar. Porque eso es lo que yo planteo aquí primeramente. Tú tienes que ver eso acá en el problema. A veces te lo pueden dar o en el problema lo puedes observar, ¿no? Se puede observar en el problema. O te lo pueden dar de dato. Dependiendo, ¿no? Si te llegan con valores numéricos, si esto fuera 50 y el 30 y el 20, entonces tú ya puedes asociar sus lados con respecto a esas cantidades que te han dado numéricamente. Si no, con la desigualdad, ¿no? Aquí está. Ya. Bueno, desigualdad me lo digo por los símbolos, ¿no? Estos son símbolos que corresponden al tema de desigualdad. ¿De acuerdo? Pero estamos ante la correspondencia, cuando asociamos sus ángulos con sus lados. Entonces ahí seguimos. A alfa, que es el mayor ángulo, le corresponde a, es el que está al frente. Entonces será el mayor lado. Luego sigue beta en el orden de ángulos. Entonces beta está al frente de B. Entonces B será el segundo lado que utilizaremos. Finalmente, tita es el menor ángulo. Por lo tanto, su valor, que es C, será el menor de los lados. Esa es la correspondencia. ¿De acuerdo? Ángulos que se asocian con los lados. A mayor ángulo, mayor lado. Y a menor ángulo, menor lado. ¿Listo? Y vamos con la desigualdad triangular. Bueno, ¿qué cosa es la desigualdad triangular? ¿Para qué me va a servir? Solamente igual para hacer una desigualdad. Recuerda que desigualdad se refiere a la relación que hay entre dos cantidades mediante un símbolo.
¿sí? Ahí puede ser mayor, puede ser menor, menor igual, pero mayor igual, menor igual. Estos símbolos, ¿no? Es la relación que hay entre dos valores, ¿de acuerdo? Mediante esos símbolos. Símbolo de desigualdad. Entonces, justamente podemos aplicar esto en el triángulo. Podemos asociar los valores con respecto a la desigualdad, ¿de acuerdo? ¿Qué se cumple siempre? Siempre, cualquier lado que tú ubiques en el triángulo, para cualquier lado que tú ubiques, por ejemplo, en este caso A, sabemos que este lado es menor que la suma de los otros dos, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad. Y a su vez también este ángulo, este lado, perdón, va a ser menor que la diferencia de los otros dos. Ahora, mucho cuidado con la diferencia. Debes darte cuenta primero quién es el mayor, ¿ya? Porque no es lo mismo restar B menos C, como está aquí, a restar C menos B. Por ejemplo, aquí, si yo resto C menos B, sabiendo que C es más pequeño que B, este resultado me saldría negativo. Y al salirme un número negativo, hace que acá mi desigualdad asuma valores que no lo son, ¿no? Que no son reales. Por ejemplo, acá me sale 5, pero acá me sale menos 5. Entonces, ante la desigualdad, tú dirías, ¿no? Menos 5, ¿sí? Es menor que A. O sea que A puede ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así. Pero al decir que 5 es menor que A, ahora A tendría como valores al 6, al 7, al 8. Entonces el campo a trabajar para los valores de A cambia radicalmente al equivocarte en el signo. Entonces por eso hay que revisar bien quién es mayor que quién para hacer la resta de esos lados. ¿De acuerdo? Porque no podemos trabajar con valores negativos. Hace un campo muy amplio de valores que la verdad no son reales, ¿no? Que no estarían ahí. Muy bien. Entonces ese detalle también a tener en cuenta. Vamos a hacer un problemita ahorita también para que se quede esta idea ya zanjada. Pasaremos acá a un problemón. Muy, clasificación de los triángulos. Antes de hacer la clasificación, voy a adelantarme, si no, al problemita que se estaba mencionando. Muy bien, a ver por aquí. A ver, igual vamos a aplicar propiedades también que ya les he explicado en rectas paralelas, propiedades de triángulos que se suelen usar. Entonces luego ya llegaremos de nuevo a esa parte. Pero vamos acá aumentando con lo que te acabo de explicar de correspondencia y de desigualdad. ¿De acuerdo? Bien, vamos con eso entonces. A ver, primero vamos a dibujar un triangulín. A ver, tengo lo siguiente por aquí. En un triángulo ABC, muy bien, triángulo ABC. Vamos a dibujar por acá el triángulo ABC. Ahí está. Por aquí lo haré. Ahí está. Pero ¿por qué lo dibujo exactamente así? Ah, lo dibujo así porque justamente yo ya leí el enunciado, ¿no? A ver, ¿cómo ha sido el asunto? Acá le pongo A, esto va a ser B y esto va a ser C. A ver, profe, ¿cómo estuvo? Aquí, mira, el dato. La medida del ángulo A, o sea, el valor que va a ir aquí, es igual a 2 veces la medida del ángulo C, el valor que va a ir aquí. Entonces, si yo a la medida del ángulo C le pongo un alfa, ¿cuánto valdría la medida del ángulo A? ¿Cuánto valdría, Salón? ¿Cuánto valdría el ángulo A? Vamos, rápido. ¿Sí? A ver en el chat ahí. A ver. Esto es 2 veces alfa, ¿no? La medida del ángulo A sería 2 veces alfa. Ahí está. ¿De acuerdo? La medida del ángulo A es igual a 2 veces la medida del ángulo C. Yo le puse a C alfa, entonces él tiene que ser 2 alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué más me dice? Haya el máximo y mínimo valor entero que puede tomar BC. Bueno, me piden ese segmento, no lo conozco, le pondré un X. Si AB vale 3, esto vale 3. Ahí está. Entonces, mira, aquí por correspondencia ya puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque mira, tengo este ángulo y tengo este ángulo. Justamente a este ángulo se le opone el lado 3 y a este ángulo de 2 alfa se le opone X. Entonces puedo hacer correspondencia. No podría aplicar desigualdad triangular porque no conozco este tercer lado. Para desigualdad triangular tienes que conocer los 3 lados. ¿De acuerdo? O tener la idea de los 3. O sea, 2 en número y uno que te están pidiendo. Entonces, aquí primero por correspondencia. Entonces ubicaré esto. Por correspondencia. Por correspondencia. ¿Qué se va a cumplir aquí? A ver, lo siguiente, ¿no? Tengo aquí yo que 2 alfa es mayor que alfa, ¿no? 2 alfa es mayor que alfa. Es evidente, ese es obvio. Entonces,
como correspondencia me indica, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. Entonces, a 2 alfa aquí se lo pone X. Por lo tanto, X tiene que ser mayor que ¿quién? ¿A quién se lo pone alfa? A 3. Entonces, X es mayor que 3. Primera inecuación que yo acabo de conseguir para determinar mis soluciones, ¿no? Para determinar entre qué valores va a estar, quién sería el máximo y el mínimo valor de X, quién sería. Hasta acá tengo una referencia ya. Muy bien, ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí me adelanto ya, ¿no? Me adelanto lo que es el curso, el tema. Voy a aplicar un segmento, voy a tener que construir un segmento, una sevillana. Una sevillana es una recta cualquiera, no tiene nada en particular, pero que se suele usar para construir ángulos y generar así relación entre triángulos o lados. Entonces, mira, aquí, del punto B, lo que hago yo es trazar. Puedo trazarlo aquí, pero si tengo cuenta no te conviene. Puedo trazarlo por aquí, pero no te conviene. ¿Por qué no me conviene, profesor? Porque lo que yo necesito es crear algo. Entonces, para poder crear algo, voy a determinar que esta longitud sea idéntica a la que estaría formándose abajo. ¿Dónde abajo, profesor? Y ahora te digo. Ya te digo, acá. A ver, ¿qué cosa he hecho, profe? Mira, he trazado esta sevillana, es una recta cualquiera, con la intención de ¿qué? De que el segmento BN mida igual al segmento NC. Sean lo mismo, en medida. Al ser iguales en medida, tengo aquí la presencia ahora de un triángulo isósceles. ¿Ya? Ahí me estoy adelantando con la teoría, pero yo sé que tú la recuerdas, ¿no? Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Si estos lados son iguales, los ángulos debajo de ellos siempre van a ser iguales. Si acá me aparece alfa, aquí arriba también tiene que estar alfa. Entonces, los ángulos debajo de esos lados iguales también son iguales. Ahora, propiedad que hemos trabajado en clase anterior. La suma de dos ángulos interiores genera un ángulo exterior. ¿Quién? ¿Cuál? Del interior que no está, el de afuera. Y aquí sería, ¿no? Este ángulo estaría apareciendo. Alfa más alfa me genera aquí 2 alfa. Ahí está, 2 alfa. Muy bien, listo. Entonces, ahora aquí, tengo que estos dos ángulos son iguales, profe. Ah, ese triángulo vuelve a ser isósceles. Si los dos ángulos son iguales, ¿no? Si dos de los ángulos son iguales en el triángulo, se entiende que los lados que están encima de ellos tienen que ser iguales. Entonces, aquí, si él es 3, se supone que bolita también tiene que ser 3. Ahí está. Entonces acá bolita será 3 también. Y ya está. Eso he construido gracias a este trazo. ¿De acuerdo? Y ahora mira, tengo que el triángulo BNC tiene sus 3 lados. ¿De acuerdo? Y ahí está incluido nuestro X. Entonces aquí sí puedo trabajar la desigualdad triangular. Entonces aquí vamos a complementar ahora. En el triángulo BNC. Ahí está. Vamos a aplicar ahí la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. 2 puntos. Ahí está. Muy bien, eso es lo que voy a aplicar aquí. No, ahí está. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué se cumple en la desigualdad triangular? Muy bien, vamos por aquí. Tenemos que la suma de dos lados siempre es mayor que el lado que no estás considerando. Y a su vez, ese lado que no has considerado es mayor que la diferencia de ellos dos. Entonces aquí ponemos, ¿no? 3 más 3, 6. 6 sería mayor que X. Y a su vez, X es mayor que la diferencia de ellos dos. ¿De acuerdo? Que sería 0, ¿no? Ahí está. Bien, entonces eso aplicando la desigualdad triangular. Bueno, entonces he generado aquí dos desigualdades, ¿no? Dos inecuaciones. Entonces ya puedo acá interpretar para poder conseguir el máximo y el mínimo valor. Entonces acá, por ejemplo, mira, aquí vamos a trabajar con él y con todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo hay una idea, a ver, voy a hacer un recorte acá, con este de aquí, mira, aquí hay una idea de poder determinar, reducir los valores. Mira, X me dice aquí, a ver, en el chat, la D, bueno, ajá, la D, ¿no? Efectivamente, muy bien, la D, la respuesta, excelente. Aquí, ¿no? Vemos que X es mayor que 3, y acá me dice que X es menor que 0, entonces atento para la tarea también. Acá estas desigualdades, ¿no? No se coordinan, pero recuerda lo siguiente, recordemos álgebra. Uy, ¿qué pasa? A ver, tengo aquí lo siguiente, en una recta, aquí sigo esta idea, me sale que X es mayor que 3, o sea, X va para acá, no aumenta, recuerda siempre para la derecha,
Entonces, de 3 para adelante, ¿no? Sin tomar a 3, ¿no? Acá sería abierto, se le pone abierto. Bien, 3 para adelante. Luego tenemos que x es mayor que 0. Entonces 0 está por aquí, ¿no? Entonces viene desde por acá. Y para adelante, ¿no? Ahí está, desde 0 para adelante. Y acá también abierto porque no toma 0, ¿no? Acá no es que sea x igual a 0. A partir de 1 va a ser, entonces abierto, no se toma ese valor. Entonces, estos son los valores que puede tomar x. Ahora, ¿qué se considera? Se considera la intersección, donde se crucen ambas inecuaciones, ¿sí? Donde complazca a las dos inecuaciones. Entonces, aquí se reducen valores. Aquí el 1 y el 2 y hasta el mismo 3 han muerto, ¿no? Estos han muerto para el problema, porque acá se restringen. Al intersectar estas dos inecuaciones, porque tiene que cumplir para ambas, entonces estos valores se anularon. Entonces nos estaría quedando aquí, finalmente, de 1 y 2, ¿sí? Asociando 1 y 2, que 6 sí es mayor que x, porque nadie me dice lo contrario, nadie me restringe nada más, pero aquí, de estos dos que son menores, sabemos que x sería menor que 3, ¿no? Es el que más restringe. Ya te expliqué por qué. Muy bien. Ahora aquí, vamos a buscar x máximo, por lo tanto, ya me dijeron la respuesta, muy bien, el x máximo, max, ¿qué va a ser igual? El mayor valor que pueda tomar x. No puede ser 6 porque x es menor a 6. Entonces, ¿quién sería el mayor entero? Sería 5. ¿De acuerdo? ¿Y quién sería el mínimo? A ver, el mínimo. ¿Quién sería el mínimo? A ver, x es mayor que 3. O sea, lo primero que puede tomar en enteros x es 4. Entonces, ese resultaría su valor mínimo. Ahí está. Justamente lo que su compañera dijo, ¿no? Como la alternativa, la D. Muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, podemos regresar a la parte teórica. Ya está explicado lo que es correspondencia, cómo usarla, la desigualdad triangular también, cómo usarla. Entonces, ahora sí, vamos acá a la parte teórica. Muy bien. Ya regresamos por acá. Te voy a spoilear un poquitín. Uy, uy, mandé con todo. Listo. Regresamos acá. La clasificación, ¿no? Me quedé por aquí. Vamos a ver acá. Clasificación de los triángulos. Tenemos dos clasificaciones. Según las medidas de sus lados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, para asociar los lados. Cuando los lados no tienen nada en común, se llama escaleno. No te vayan a sorprender, ¿no? Un triángulo escaleno se refiere a que no tiene ningún lado en común. Todos sus lados son distintos. Y al ser lados diferentes, los ángulos también van a ser diferentes, ¿no? Algo para recordar también ahí. Si los lados son distintos, bueno, los ángulos también van a serlo. Es algo lógico. Ahí está, diferentes. Isósceles. El isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. Yo sé que tú lo sabes, sé que tú te acuerdas, o a veces también tienes dificultad. Profesor, no me acuerdo el nombre isósceles, no me acuerdo, no lo puedo asociar. Bueno, acuérdate del equilátero. Entonces lo voy a explicar. A ver, yo te voy a explicar ahorita por qué el equilátero. Primero vamos con este isósceles. A ver, el isósceles, al tener dos lados iguales, siempre los ángulos debajo, ¿sí? Ojo, los ángulos debajo de esos dos lados iguales van a ser iguales. Siempre es así. Los ángulos debajo de esos lados iguales son los que son iguales. ¿Ya? No lo olvides, ¿ah? No me digas que beta es igual a alfa. Siempre los ángulos debajo de los lados iguales. Listo. Ahora, el equilátero, justamente te dije acá equilátero, ¿no? Para que te puedas acordar. Equilátero viene de equivalente. ¿Y cuándo es equivalente? Ah, cuando es igual, ve, profe, equivalente, igual. Eso es, ¿no? Eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Equivalente, igual. ¿Ya? Entonces, equilátero viene de equivalente, o sea, de igualdad. Entonces, si el equilátero es el equivalente, el isósceles, ¿qué va a ser? Ah, el de los lados iguales, nada más, profe. Así te vas a acordar, ¿ya? Equilátero a equivalente, todo igual. Entonces, el otro que queda, que es el isósceles, ya, solamente dos lados iguales. Listo. Ahora, al tener sus tres lados iguales, se cumple que los ángulos entonces también tienen que ser iguales, todos. Ahí está justamente alfa, alfa, alfa. Y si recordamos la parte teórica, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Entonces, 3 alfa igual a 180, obtenemos que alfa valdría 60. Entonces, ya sabes, en todo triángulo equilátero, el ángulo interior vale 60. De frente lo puedes poner, porque es un ángulo que ya es fijo, sí o sí, no va a cambiar de valor. Muy bien, listo. Ahora pasaremos aquí a relacionar con respecto a las medidas de sus ángulos, ¿sí? Ahora vamos a asociar con medida de ángulos. Esta parte lo vamos a ver en relaciones métricas, exactamente, asociando ángulos, ¿ya? Pero igual acá lo hacemos porque corresponde a indicar la parte teórica. Tenemos dos en la clasificación, a los oblicuángulos y a los rectángulos. ¿Cuándo se habla de oblicuángulos? Cuando en su composición está formado por ángulos agudos. Puede que sean todos o puede que no.
pero esos son los oblicuángulos. Cuando en su interior los ángulos que forman el triángulo son agudos. Muy bien, entonces acá tenemos primero al acutángulo. Cuando los tres ángulos son agudos, ¿sí? Los tres ángulos que forman el triángulo son agudos, triángulo acutángulo. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando aparece un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más que 90. Entonces, dentro de su formación, tenemos un ángulo que es mayor que 90. ¿De acuerdo? Ese sería el ángulo obtuso. Perdón, el triángulo obtusángulo, ¿no? Es un ángulo obtuso, porque mayor que 90, y el triángulo se llama obtusángulo. Y está dentro de los triángulos oblicuángulos, porque en su composición tienen ángulos agudos. Aquí puedes apreciar que los otros dos tienen que ser agudos sí o sí, para que todo sume 180. Muy bien. Y el conocidísimo, el popular, el rectángulo, ¿no? Que incluso tiene un tema propio, ¿no? Que es triángulos rectángulos, porque genera triángulos notables, de longitudes conocidas y ya marcadas, ¿no? Que no cambian también. Entonces, triángulo rectángulo, ya saben, ¿no? En su composición tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, un ángulo que es un cuadradito o un rectangulito. Rectángulo. Muy bien. Listo. Siguiente diapositiva. Propiedades. Bien, borraremos esto por aquí para que no me estorbe. Propiedades. A ver, ¿qué ocurre aquí en las propiedades? Bueno, esta ya tú la recuerdas, lo hemos mencionado. La suma de los tres ángulos interiores siempre es 180. Esta propiedad también te la acabo de mencionar hoy día. Bueno, tienes que recordarla. La suma de los tres ángulos exteriores, recuerda, el exterior es el que del interior, el que está al costadito. Ese es el exterior, ¿ya? Muy bien, entonces la suma de los tres exteriores siempre resulta igual a 360. Y esta, ¿no? Que ha sido la premiada, porque lo hemos trabajado desde antes de llegar al tema, antes de llegar a este tema de triángulos, siempre, recuerda, ¿no? La suma de dos ángulos interiores genera un ángulo exterior. ¿Quién? ¿Cuál? Del interior que no trabajaste, el de afuera, ¿no? Eso es lo que se te he explicado, ¿sí? Siempre la suma de dos interiores genera un ángulo exterior. ¿Quién? ¿Cuál? Del interior que no has trabajado, el de afuera. Muy bien, listo. Propiedades adicionales, acá tenemos propiedad del boomerang, ¿de acuerdo? Boomerang aquí. Siempre los ángulos que están acá marcados, ¿no? Los ángulos interiores, que aparentemente parecen agudos, suelen ser agudos a veces, ¿sí? Los ángulos interiores forman el ángulo obtuso, ¿no? El que habla acá en su abertura mayor. La suma de los ángulos interiores es igual a este ángulo exterior, ¿no? El más marcado, el más amplio. ¿De acuerdo? Y acá tenemos otra propiedad que es conocida como pececito, o también le ponen navecita, otros también le ponen cometa, ¿no? Cometa, pues cometita. Ahí está. ¿Qué se cumple en esta propiedad? La suma de los dos interiores que están opuestos va a ser igual a los dos exteriores opuestos, ¿de acuerdo? Dos exteriores opuestos, ¿sí? Entonces la suma de los dos interiores opuestos es igual a la suma de los dos exteriores opuestos, ¿de acuerdo? Ahí está en forma de cruz, ¿no? La relación de los ángulos, ¿sí? Puede estar así también, ¿no? Puede haber estado este dibujo así, porque el dibujo puede cambiar de posición. Acá aparece más la nave, ¿no? Parece más una navecita. Ahí está, igual. Tú buscas acá los dos ángulos exteriores opuestos, tiene que ser igual a los dos ángulos interiores opuestos. Siempre en forma de una cruz, ¿no? La relación de ángulos. Ahí está. ¿De acuerdo? Él con él tiene que ser igual a los exteriores. Él con él. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y finalmente, la corbatita, ¿no? Corbatita, a algunos le decían mariposa, lo decían yo para alegrar el salón, ¿no? Mariposita, mariposón, gritaba, ¿no? Volteaba a su compañero asustado. No, no, tranquilo, decía. ¿No? La mariposita. O corbatita, ¿no? Bien conocido como corbatita. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la corbatita? Los ángulos de los extremos del triángulo, ¿sí? Van a ser, la suma de ellos es igual a la suma de los otros extremos en el otro triángulo. ¿Sí? Acá se forman dos triángulos en la corbatita o las alitas de la mariposa. Los ángulos que están a los extremos sumados van a ser igual a los ángulos que están en el otro extremo sumados también. ¿Ya? Corbatita. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Vamos a ir a la parte teórica. Vamos a ver si podemos hacer un problemita, ¿no? Corbatita. A ver, veamos por aquí. Atento, a ver si podemos llegar a hacer un problemita. O por lo menos, a ver, hay que dejarlo aquí para que lo pueda visualizar. Vamos a completar algunos lados nada más. Ahí anda chequeándolo, mira, mira, anda mirando ese problemita. Después del descanso regresamos aquí. A ver, vamos a dejar ideas. Vamos a dejar planteado ideas. AC es igual a BC. Yo lo que hago es con una bolita indicar, ¿no? Este lado AC igual al lado BC. A ver, entonces por aquí le pondré su bolita. Ahí está.
el lado BC igual al lado AC. Muy bien, ¿qué más? Y eso es igual también al lado CD. Entonces aquí también le pondré bolita para representar que este lado es igual a este otro y igual a este otro. Muy bien, entonces si te das cuenta que tengo el triángulo ABC, que sería un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos dos lados iguales. Si tenemos dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Entonces, a ver, Salón, ¿cuánto valdría este ángulo en A? Todo ese ángulo. A ver, ¿quién me dice? Ahí está, a ver aquí, antes que acabe la primera sesión. 70, muy bien, ¿no? 70 sería todo. Y ojo, sería todo ese ángulo, ¿no? No sería así nada más, el profesor 70. No, porque los lados, mira cómo son. Es este con todo este. Entonces, todo esto tiene que ser el ángulo, hasta aquí. Todo esto sería 70. Muy bien, 70. A ver, ahora, asocia tú este chiquito con este chiquito de acá. A ver cómo lo puedes asociar. Lo dejo ahí, seguramente ahorita se pausa el video. Continuamos después del descanso. ¿De acuerdo? Hasta ahí anda viendo qué harías con ese ángulo que acabo de marcar yo. Muy bien. Y se pausa, retomamos después.